Reflexión de miércoles. ¿Por qué te niegas, Pumas? Muy buenos días, sean bienvenidos a su canal QBQ para traerles la reflexión de miércoles en esta ocasión. Y primero que nada hay que reconocer, incluso felicitar lo que viene trabajando en este torneo Pumas. Si bien es cierto, ha sido muy cuestionado, tiene opiniones muy divididas, incluso por parte de la misma afición del Pedregal. Ha superado expectativas, esa es una realidad. Ya para mantenerse dentro de los primeros 8 de la tabla general, muestra que Pumas ha competido, incluso solo tiene una sola derrota. Dirán algunos, ha sido circunstanciales, han sido por un gol, sufriendo, pero ahí se encuentra. Y hay que darle el crédito al equipo de Efraín Juárez, del cual es de lo que se tiene que hablar, mas no se tiene que hablar tanto de las cuestiones que se dan extracanchas, entre que los festejos, entre que declaraciones, entre que una y que otra cosa, incluso que lo van a multar por el gesto que hizo en el partido ante Cruz Azul para la afición, incluso sectores donde había afición de Pumas, de Cruz Azul respectivamente, de la cual sí va a tener pues una multa respectivamente por ese festejo. Pero en fin, lo importante es que se debe hablar, insisto, del funcionamiento o de que Pumas ya esté colocado dentro de esos sectores. Y para un equipo que lleva prácticamente 15 años sin conseguir un campeonato, pues ya es necesario que le echen los pelos para que se posicione dentro de esos lugares y sobre todo que poco a poco ya sea uno de los contendientes al título, como fue en años anteriores con los Mario Verón, con los Leandro Augusto, con los Sergio Bernal, con los Bruno Marioni, con los Joaquín Botero, y así nos podemos ir con la lista de esa generación que le dio campeonatos a Pumas. Dicho sea de paso, en torneos cortos fue el primer equipo en lograr un bicampeonato. Ojo, en torneos cortos, porque en torneos largos evidentemente fue varios equipos, vamos, que lograron bicampeonatos como Toluca, tricampeonatos como América, Cruz Azul, tetracampeonato como las Chivas Rayadas del Guadalajara en tiempos atrás. Entonces Pumas de alguna manera tuvo ciertos momentos para lo cual tuvo ciertos reflectores en su momento y que actualmente intenta volver a esas raíces después de tantos malos manejos, incluso de malos torneos que había tenido el equipo del Pedregal. ¿Y a qué viene todo esto? Evidentemente hablar acerca de uno de los futbolistas que ha rendido y que ha sido factor en la mayoría de los partidos para el equipo universitario, y se trata de nada más y menos que Keylor Navas, un portero que cayó como anillo al dedo para el equipo de los Pumas, pues toda vez que la salida de Alex Padilla y entre que tres porteros, decirlo con el debido respeto, que ni los Pablo Lara, ni los Rodrigo Parra, ni los Miguel Paul, que los tres no se hace uno, eso es una realidad. Y llegó Keylor Navas y cayó como anillo al dedo, insisto. Y aquí la reflexión cae justamente el por qué Pumas se niega a esta cuestión de mantener futbolistas que han rendido dentro del cuadro del Pedregal y se terminan yendo incluso por cuestiones de la parte directiva y que van mucho más allá de lo deportivo por la puerta de atrás. Yo entiendo que Pumas no es de esos equipos que son de billete o que acostumbran constantemente a contratar jugadores de este calibre, que no tienen el mismo presupuesto como los pesos pesados de esta liga o los de cierta importancia económica, vamos, como el Monterrey, los Tigres, el América, el Toluca, el Cruz Azul, que de alguna manera han acostumbrado a traer jugadores de cierto impacto, los equipos antes mencionados. Y en este caso tenemos a Pumas, si bien es cierto que ha traído jugadores de cierta relevancia internacional, como el caso de Keylor Navas, sin irnos muy lejos, y que es el caso en particular. Ahora lo importante dentro del equipo universitario es mantenerlos. Si bien es cierto, le lloverán ofertas al costarricense, o al menos a la realización de este video, insisto, ya se han rumorado al respecto, es donde Pumas tiene que ya empezar a tener la seriedad para que pueda mantener estos futbolistas y sobre todo que Pumas ya tenga las armas para un mediano, incluso hasta largo plazo en el extremo de los casos, para ya competir por el título. Y pues muchos me dirán que soy exagerado o que tal vez
es muy improbable que esta situación se dé, incluso por las cuestiones que se dan en este estira y afloja por parte de la directiva para que se pueda llevar a cabo una renovación, si es así, con el equipo de los Pumas. Pero yo creo que este equipo sí necesita ya empezar a trabajar con esa seriedad. Y es que no es una novedad, pasando con otros términos, que el equipo de los Pumas sí maneje muy mal esta cuestión de las negociaciones. Incluso ha habido casos como el de Tito Villa en el año 2012, cuando salió por la puerta de atrás, de Martín Romagnoli, de Nacho Puceto, de Alfredo Talavera, que más adelante vamos a detallar un poquito esa situación. Pero ¿a qué voy mencionando todos estos jugadores? Miren, a lo que voy es que el equipo de los Pumas, a final de cuentas, ha caído en malas decisiones, o bien que estas malas negociaciones no le han generado frutos más allá de lo deportivo, hablando en una cuestión comercial o una cuestión de negocio. Vamos, recordando que antes de ser una cuestión meramente deportiva, esto es un negocio. A Pumas no le ha favorecido del todo. Y es que la realidad de Pumas es que sus negociaciones han dado mucho de qué hablar, incluso por las formas en las que se dan. Vamos a poner el ejemplo de Alfredo Talavera, que fue uno de los más recientes y sobre todo que ocupa la misma posición del seleccionado tico Keylor Navas, en el cual Alfredo Talavera había mostrado un buen nivel en el equipo de los Pumas. Habían llegado a una final que perdieron lastimosamente en el 2020 ante el equipo de la Fiera de León, pero era un portero que había mostrado grandes números y que sobre todo había sido una solución para el equipo del Pedregal. Aquí lo importante, y cabe resaltar, es que Alfredo Talavera salió por la puerta de atrás por los malos manejos que se dieron, y esto sí se los puedo confirmar de buena fuente, por parte de la directiva. Para ser muy breves, esta situación se dio tras el hecho de que Alfredo Talavera dio su propuesta de renovación y la directiva tajantemente les dijo que no. Pero para esto, y también se los puedo confirmar, la directiva nunca le lanzó una renovación como tal a Alfredo Talavera. Es decir, Alfredo Talavera aproximadamente en el mes de marzo del 22, tiempo más o menos, dio su propuesta para hacer la renovación y la directiva le dijo que no. Incluso Alfredo Talavera a partir de ese momento buscó otro equipo, dicho sea de paso fue el equipo de Juárez, que aceptó todas sus pretensiones que él necesitaba o que él estaba pidiendo. Y si bien es cierto, Alfredo Talavera, digamos que él le pidió hasta las perlas de la Virgen con la directiva de los Pumas, no era para menos, toda vez que Alfredo Talavera, insisto, había tenido buenos números con el equipo de los Pumas y de alguna manera buscaba pelear pues, sus intereses como todo futbolista, como lo está haciendo actualmente Keylor Navas, y es válido. Porque un jugador que estaba rindiendo, pues evidentemente va a buscar más y no se va a estar conformando. Aquí el problema, lejos de ese rechazo, fue que termina el torneo, Pumas queda eliminado de una manera catastrófica ante el equipo de las Chivas, 4-1 en reclasificación. Alfredo Talavera se va despidiendo de todos. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que se va al equipo de los Bravos de Juárez, donde la directiva, de una manera mañosa y hasta en cierto punto muy sucia, saca un comunicado, incluso en conferencia de prensa, dice que ya estaban trabajando la posible renovación o una contraoferta entre paréntesis para que Alfredo Talavera se quedara. Pero, aquí la situación es que esa contraoferta, incluso el mismo futbolista lo platicó en señal de televisión restringida, que nunca existió por parte de la misma directiva. Es decir, que la directiva nunca le lanzó contraoferta para renovar con el equipo del Pedregal. Esto quiere decir que ese mismo comunicado que sacaron y eso que comentaron en una conferencia de prensa fue prácticamente cuando Alfredo Talavera ya nada más estaba a una firma para el equipo de los Bravos de Juárez y ya fuera presentado de manera oficial allá con el equipo de la Frontera.
Y muchos me dirán, pero es que salió el comunicado de la prensa, lo dieron a conocer mediante redes sociales. Pues yo honestamente prefiero creerle al futbolista que a la directiva, pues como les vengo diciendo y mis amigos Puma me lo podrán decir mejor que nadie, no es la primera vez que este tipo de situaciones ocurre dentro del equipo de Pumas y que lastimosamente les afecta más de la cuenta. Entonces yo creo, y lo que a mí concierne, la palabra de Alfredo Talavera, perdón, es más creíble que lo que dijo la directiva en ese tiempo. Y para no hacer el cuento muy largo dentro de esta reflexión que les estoy dando, es simplemente que la directiva de Pumas ya debe de tener un foco de renovación y de atención para el equipo para que pueda seguir compitiendo. Y esto de verdad sí debe ya de aplicarlo la directiva de los Pumas y ya no estarles contando los cuentos de Walt Disney a la afición, de que ya se van a contratar jugadores de a de veras, que van a seguir trayendo los mismos futbolistas de corte internacional como los Keylor Navas, como los tipo Dani Alves, etcétera, etcétera. Así nos podemos seguir yendo. Aquí, insisto, la directiva ya hizo lo más difícil en traer al menos a Keylor Navas, que es del quien estábamos hablando. Ahora ya es nada más cuestión de intentar mantenerlo. Digo, si ya son ofertas que prácticamente son irresistibles, pues bueno, pero sí de menos hacer un intento con futbolistas que te han rendido dentro del club para poder armar un plantel que te pueda favorecer y generar una competencia por el título. Y esto yo lo comento más que nada porque el equipo de los Pumas sí le urge, insisto, que ya vuelva a estos planos y que se dejen de malos manejos por parte de la directiva. Sobre todo porque el equipo de los Pumas no tiene problemas de cociente y de alguna manera no necesitaría escarmentar como lo hizo Toluca en el año 2022 para que Pumas ya empiece a trabajar en verdad. Entonces es donde Pumas ya tiene que poner los pies sobre la tierra y de alguna manera tener cierta consideración para hacer el esfuerzo tal vez muy mínimo o tal vez menor que puedan hacer otro tipo de equipos o algunas ofertas que le puedan llegar al costarricense, insisto, pero que puedan hacer todo lo posible para que armen un plantel igual o más competitivo, insisto, tal vez no le van a llegar a los pesos pesados de la liga, pero al menos tendrán las herramientas suficientes para poder competir dentro de la Liga MX y ya que mejor que poder lograr el objetivo principal que es el título y sobre todo romper esa terrible racha de 15 años de no ganar. Y también para que regresen a esos planos que nos tenían acostumbrados en años atrás, que eran contendientes al título y actualmente no ha sido lo que muchos esperaban por parte del equipo de los Pumas. Y como yo les comentaba, esto también se debe a malos manejos más allá de lo deportivo, entre que malas decisiones por parte de la misma directiva en los fichajes, en las ventas, que evidentemente en algunos casos, como yo expuse de Alfredo Talavera, no fueron las adecuadas o bien no tuvieron una productividad económica, vamos, para poder ciertamente crecer o invertir en algo mejor o quizás del mismo nivel y les terminaba afectando. Digo, si bien es cierto, les ayudó sacar a Julio González, que tuvo ciertas actuaciones, que también salió por la puerta de atrás, es lo que ha reflejado el equipo y la directiva en ese tipo de manejos, y lo cual sí da mucho en qué pensar o deja mucho que desear tratándose de un equipo que tiene cierta relevancia como lo es Pumas, que no tenga un modelo adecuado de negocios como se espera, como lo tiene en su momento Necaxa, que compra barato y vende caro, como en su momento lo ha trabajado el Atlas, que es uno de los equipos que mejor maneja el mercado de fichajes, al menos en las ventas, vamos, incluso el América, con decirles que hasta el Cruz Azul, hasta las Chivas, hasta el Toluca lo entendieron de alguna manera.
Entonces, ¿dónde queda Pumas en ese rubro que de alguna manera no les ha generado los frutos esperados dentro de todos estos movimientos? ¿Qué pasa dentro de todo ese mercado que a final de cuentas termina siendo un fracaso? Y esto también, digamos que puede beneficiar, insisto, tratándose de una cuestión del negocio por parte del equipo de los Pumas, que las ventas también les favorezcan para poder hacer mejores inversiones y que esas mismas inversiones por parte del equipo de los Pumas le den frutos en lo deportivo y que en lo deportivo sobre todo ya se estén ganando títulos, cosa que no ha sido así, insisto, por el mal trabajo que se llegó a hacer por parte de la directiva de Pumas, lo cual lo han tenido estancado. Insisto, esos 15 años reflejan muchísimas cosas. Insisto, va más allá de lo deportivo, esta situación que vive el cuadro del Pedregal, y ahí se ve reflejado. Entonces, sí da mucho en qué pensar, sobre todo qué ocurrirá con el caso de Keylor Navas, si se va a mantener, si no se va a mantener, y pues sobre todo también entender que tal vez no va a ser una situación tan sencilla como muchos pensaban, pero que es el momento donde la directiva debe de poner de su parte, meterle los pelos para hacer el mínimo esfuerzo quizás, pero sí o sí mantener a Keylor Navas y mantener y sobre todo resistir a todo tipo de ofertas que le puedan llegar al costarricense. Es lo menos que pueden hacer porque ha sido una de las piezas importantes y que, siendo realistas, sería muy difícil conseguir un reemplazo de esas características, hablando de Keylor Navas, sobre todo porque yo ya les había dicho hace un momento en el video que los Pablo Lara, los Rodrigo Parra, los Miguel Paul, con todo respeto, no serían la solución en dado caso que Keylor Navas se llegase a ir. Entonces, pues es una tarea muy importante por parte de la directiva el hecho de que puedan mantener al menos a Keylor Navas y que puedan ya formar totalmente un equipo que pueda incluso ya competir por títulos, o al menos que ya pueda ganar un título, sea el título más insignificante, o vaya que no tenga esa relevancia como tal, pero ya ganar un título por parte del equipo de los Pumas, que no sé qué tan mediano, qué tan largo se pueda ver estas condiciones, pero que ya le urge a este equipo ganar un campeonato y sobre todo que la directiva ya empiece a trabajar en serio, que se deje de discursos baratos, de comentarios que no son relevantes o que no ayudan en nada. Este equipo ya necesita resultados sí o sí. Estos Pumas ya lo merecen por su afición, que constantemente apoyan, que cada fin de semana han estado ahí con el equipo en las buenas, en las malas, en los peores ridículos que ha generado este equipo, finales perdidas, tanto de Liga como de CONCACAF, que fue en el 2022 justamente, y entonces es un equipo que ya no se le pueden permitir estas condiciones. Ojalá que primero que nada, Keylor Navas se quede en el equipo, que haya una buena comunicación como tal y que se pueda mantener, y de ahí para arriba, ya ningún retroceso, ya Pumas debe mantener esa línea, sobre todo para que ya puedan lograr el objetivo, que es el título. ¿Logrará Pumas mantener a Keylor Navas, o Keylor Navas recibirá una oferta casi irrechazable e irresistible, o se irá por la puerta de atrás? ¿Qué ocurrirá con Pumas a partir de este torneo? ¿Qué le deparará a mediano y a largo plazo para ser contendiente al título como tal? ¿Qué opinas sobre el presente torneo del equipo de los Pumas y a qué aspira realmente? Déjame tu opinión. Quisiera saber qué es lo que opinas sobre el presente del equipo de los Pumas y sin otro particular. Muchas gracias por interactuar conmigo y nos sintonizamos hasta la próxima.